Hola, buenas. Antes que todo me presento, soy Pía Cabarca, soy médico cirujana, soy residente del programa de medicina de urgencia de la Universidad de San Sebastián y quiero agradecer la verdad a la organización por invitarme. Para mí es un gusto estar acá y espero que les guste la presentación. Yo les voy a hablar sobre el enfrentamiento de la fiebre en el servicio de urgencia. Esta es una tabla de contenidos que vamos a ver a lo largo de la presentación. La quise dividir en 5 etapas en verdad, pero estos van a ser los contenidos que finalmente vamos a ir recopilando a lo largo de todo. La verdad, fiebre es un tema bastante complejo, es amplio y perfectamente podríamos estar hablando horas de esto. Por lo mismo quise contar la presentación para adultos y para los grupos de riesgo de adultos, que son la mayoría de la población que veríamos en urgencias y que vamos a estar viendo en urgencias de forma cotidiana. La introducción. Bueno, primero porque es importante hablar de fiebre. La verdad, como dije, fiebre es un tema muy complejo, pero también es un tema común en los servicios de urgencia. Tiene una prevalencia aproximadamente, estos lamentablemente son datos de Estados Unidos, no son datos de Chile, porque no hay no hay estadísticas que nos indiquen cuántos pacientes vemos con fiebre o cuyo motivo de consulta es fiebre en el servicio de urgencia. Pero tenemos una prevalencia de un 15 o un 20% como consulta. Tiene una mortalidad muy variable, que puede ser muy poco o muy amplia o muy considerable en contexto de pacientes que ya tienen fiebre y llegan graves, como por ejemplo un shock séptico. Tiene un impacto económico porque son pacientes que van a tener muchas veces una consulta, después van a tener una reconsulta y así sucesivamente se le van a tomar exámenes en distintas ocasiones. Así que es importante saber cuándo debemos tomar exámenes también en la fiebre. Y también porque puede tener mucho tiempo de estancia en la urgencia. Los pacientes pueden llegar, finalmente pueden estar 6 horas en la urgencia, como pueden estar hospitalizados bastantes días en contexto de una fiebre. Así que siempre es importante hablar de este tema. Bueno, algunas definiciones de fiebre con las que vamos a trabajar y que es importante que sepamos. Fiebre, la verdad, se define como el aumento de la temperatura corporal sobre los 38 grados. En los adultos mayores consideramos fiebres de otra temperatura que es 37,3. La verdad, esto tiene más que nada que en relación a los centros de termorregulación de los adultos mayores. En los pacientes también pueden tener hipertermia, que ya es temperatura sobre los 41 grados, temperatura corporal sobre ese nivel. Y también ocurre lo mismo por elevación por elevación de alteración del centro termorregulador del cuerpo. Y hay otra definición que es muy importante, que la verdad tiene bastantes tipos. Esta definición, el concepto de fiebre de origen desconocido, la verdad, ha variado mucho a lo largo de los años. Tenemos una definición establecida del año 91, después hay otras más, pero quiero que se queden con esta, la verdad, que significa que es fiebre sobre 37, 38,3 en varias ocasiones, tiene una duración de más de 3 semanas y es una fiebre que se ha estudiado que no tiene un diagnóstico tras una evaluación inicial adecuada y durante un mínimo de 3 días de hospitalización o en 3 consultas ambulatorias. Ya, quiero que se queden con ese concepto porque van a estar ustedes expuestos en los servicios de urgencia a pacientes que llegan y dicen, no tengo fiebre, pero no sé por qué. Entonces, tienen que siempre hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, especialmente en estos pacientes. Después les voy a contar un poco sobre cómo vamos a abarcar o cómo les sugiero abarcar la fiebre en servicio de urgencia, pero quiero que se queden también con la fiebre de origen desconocido. Bueno, para hablar de fiebre tenemos que entender fiebre y en esta imagen les muestro de forma esquemática cómo se produce la fiebre en nuestro cuerpo desde el estímulo inicial hasta la respuesta fisiológica. Todo comienza con un estímulo pirógeno que puede ser externo como bacterias o virus o interno como citoquinas endógenas. Este estímulo activa la respuesta inmune. Después, estas citoquinas, especialmente la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, son liberados por macrófagos y por otras células inmunes y son mediadores claves que señalizan al sistema nervioso central.
Las citoquinas atraviesan la barrera hematocefálica en áreas vulnerables, como por ejemplo el órgano subfornical, y llegan al hipotálamo, que es el centro de la regulación de la temperatura. En el hipotálamo, las citoquinas estimulan la producción de enzimas como la COX-2, que a su vez liberan prostaglandinas, especialmente la prostaglandina 2, y esta prostaglandina especialmente sube el set point termorregulador, es decir, la temperatura a la que nuestro cuerpo cree que debe mantenerse. La prostaglandina 2 también es clave porque actúa directamente sobre el hipotálamo y actúa como el set point hacia arriba, y como que aumenta el tema de la temperatura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la producción de COX-2? Este paso realmente es intermedio y es importante porque la COX-2 cataliza la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. Es por eso como los antiinflamatorios, por ejemplo como el ibuprofeno, bloquean la COX-2 y también reducen la fiebre. Ahora, con el nuevo punto de set point elevado, el cuerpo comienza a generar mecanismos para alcanzar la nueva temperatura que se le impuso, y acá ocurre, por ejemplo, la vasoconstricción para evitar la pérdida de calor, se producen los escalofríos por aumentar la temperatura, se incrementa el metabolismo y todo esto con el objetivo de lograr la nueva temperatura ya que estableció el hipotálamo. Entonces, si nos damos cuenta, la fiebre es una respuesta coordinada entre el sistema inmune y el sistema nervioso central que permite al cuerpo defenderse mejor de las infecciones. Entonces, por eso es importante entender todo esto como para poder tratarla a la fiebre de forma efectiva. Ahora, cuando nos enfrentamos a la fiebre, tenemos que entender también cuál es el problema de enfrentarnos a la fiebre. El gran problema de la fiebre es esto, que hay muchas causas y hay muchos agentes que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria, que las manifestaciones son bastante estereotipadas de fiebre, la fiebre siempre se manifiesta de la misma manera y muchas veces independiente de la causa. Entonces, para nosotros como médicos que trabajamos en los servicios de urgencia, es difícil poder establecer cuáles son las causas o cuál es la causa que está provocando fiebre en el paciente. Lamentablemente, este cuadro, la verdad, está bastante completo, pero aún así, tiene muchos bemoles. ¿Por qué? Porque faltan causas de fiebre. Por ejemplo, en la enfermedad autoinmune, no solamente el lupus y la artritis reumatoide causan fiebre, también tenemos la dermatomiositis, tenemos otras enfermedades del tejido conectivo que se manifiestan con fiebre. En causas ambientales también hay otras. En virus son muchísimos más los que causan fiebre. Entonces, siempre cuando ustedes como urgencias se enfrentan a fiebre, tienen que pensar, ok, ante qué, cuál podría ser la agente causal probable, y muchas veces tratamos como ese conjunto de causas probables y y no tratamos la causa como tal de fiebre. Y eso está bien, estamos en un servicio de urgencia, tenemos tiempos acotados de tratamiento o tiempos acotados en lo que podemos ver al paciente, observarlo, hacer una buena historia clínica. Pero ese es el gran problema de la fiebre, que tenemos muchas causas y pocas respuestas cuando la tratamos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre? Primero, es algo que siempre tenemos que hacer con todos nuestros pacientes en el servicio de urgencia, que es tratarlos según una estratificación de riesgo. Nuestro deber siempre es identificar qué paciente es el paciente que está grave y qué paciente va a necesitar o va a ser pertenecer a una población de riesgo y que va a necesitar nuestra mayor atención durante la consulta en el servicio de urgencia. ¿Cómo realizamos esto? Esto lo realizamos a través de la historia clínica y de un buen examen físico. Siempre, obviamente, ambos acotados a la causa probable que nuestro paciente, la causa probable del motivo de consulta que desencadenó la fiebre. Por ejemplo, tenemos la sospecha del paciente que viene por una causa respiratoria, que es muy común, que nosotros creemos que esa es la causa de su fiebre. Ya, una buena historia clínica enfocada a la parte broncopulmonar nos puede ayudar. Ahora, si tenemos un paciente, tal como lo dije, en el caso de una fiebre de origen desconocido, un examen físico completo, una historia clínica en la cama del paciente, son esenciales como para poder establecer cuándo y cuál es el motivo o cuál es el foco que está desencadenando el cuadro actual. Entonces, ¿cómo estratificamos riesgos? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Qué tenemos que examinar? ¿Cuáles son los grupos de riesgo que tenemos? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en lo que queda de presentación. Como siempre, es esencial, ¿cierto?, realizar una evaluación primaria
nos tenemos que fijar en la apariencia general del paciente, cómo se encuentra, cómo está el estado de conciencia, el trabajo respiratorio, si tiene uso musculatorio accesorio, la frecuencia, cómo está la circulación, la colorización del paciente, los pulsos. Siempre es esencial fijar en nuestros detalles cuando nos enfrentamos a los pacientes. La evaluación primaria es esencial, es algo que tenemos que tener tatuado en nuestra mente, de cómo nos enfrentamos a los pacientes. Siempre tiene que ser la primera respuesta de nosotros al enfrentamiento de un paciente. La evaluación primaria, ya creo que todos la conocen, es un tema mucho más que repetido en los pregrados, después en los posgrados finalmente, pero es importante que siempre lo tengamos en consideración, especialmente en los pacientes con fiebre. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que tenerle mucho miedo, que es el paciente con shock séptico. Entonces tenemos que identificar si tenemos un paciente con fiebre que va camino a esa fatalidad o está en las etapas iniciales. Ahora, ¿cómo realizamos una buena historia en la fiebre? Tenemos que establecer la cronología con la cual inició el paciente, cuándo inició, cuándo fue el tiempo de evolución, cómo ha evolucionado. Otra cosa muy importante es establecer si el paciente realmente tuvo fiebre y cómo midió la fiebre. Muchas veces los pacientes, especialmente los niños, muchas veces definen, no, tuvo fiebre, ok, pero ¿se la midió? ¿Fue solamente un aumento de la temperatura, una sensación de aumento de la temperatura y un aumento de temperatura como tal? Lamentable, tenemos que preguntar siempre cómo se la midieron, dónde se midieron la fiebre, si hay antecedentes médicos. Muy importante preguntar si hay antecedentes de inmunosupresión, ya sea farmacológica o, por ejemplo, por un VIH. Tenemos que preguntar si tiene antecedentes de quirúrgicos recientes. No nos olvidemos de las complicaciones posquirúrgicas que son o pueden ocurrir donde tenemos la fiebre como tal, ya sea por diversas causas. También el uso de medicamentos. Existe la fiebre farmacológica. Lamentablemente eso se ve en los servicios de paciente crítico, pero también está importante siempre preguntar si ha ocupado antibióticos de forma reciente o recibió tratamiento con antibióticos empíricos por el contexto de la fiebre, el uso de inmunosupresores, pacientes que ocupan corticoides y obviamente preguntar viajes, preguntar contactos con otros enfermos, exposición con animales, agentes biológicos, químicos y obviamente no olvidar pacientes preguntar muchas veces antecedentes sexuales de riesgo. Tal como dije, la historia clínica tiene que ser buena, tiene que ser bastante acotada a lo que tiene el paciente, pero hay detalles que no se nos pueden olvidar preguntar, que también van relacionados con la temporalidad del paciente. Ya es importante siempre preguntar los viajes, obviamente nunca se nos tiene que olvidar el uso de antibióticos reciente, o antecedente de inmunosupresión, el método de temperatura. Así que cuando nos acercamos a un paciente con fiebre, una historia clínica es esencial. También lo es así el examen físico. Obviamente el paciente con fiebre, cuando ya tenemos un foco más o menos definido, nos vamos a dedicar a buscar complicaciones ya directamente de este foco. Por ejemplo, si es un foco oftalmológico, podemos pensar que el paciente está con conjuntivitis, en contexto de un adenovirus, tiene síntomas respiratorios también por el mismo virus, y nos dedicamos a buscar si tiene ya complicaciones de la conjuntivitis. Pero cuando tenemos un paciente con fiebre de origen desconocido, lo mismo, el examen físico es esencial. Buscar los detalles del examen físico, hacer que el paciente se saque la ropa completamente, examinar la piel, examinar la parte neurológica, cardiopulmonar, muy importante también, especialmente en estas fechas ya de invierno, en las que estamos ya inmersos, así que siempre es bueno buscar ruidos pulmonares. Lamentablemente muchas veces el examen físico puede tener bastante poca sensibilidad, pero en el contexto de la fiebre es muy importante el examen físico porque tenemos que buscar los detalles. En los pacientes hombres, nunca nos olvidemos igual de los pacientes que tienen fiebre, ya desconocemos la causa, examinar la zona genital, tenemos un aumento de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en el último tiempo, eso no es un secreto, es una realidad, estadísticamente es así. Y lo mismo ocurre con el examen abdominal, muy importante siempre buscar signos de alarma, buscar la presencia de visceromegales, plevenomegalia, en contexto, no sé, por ejemplo, de un citomegalovirus que puede estar provocando la fiebre del paciente, la piel, esencial examinarla, especialmente en enfermedades de las que tenemos que estar atentos,
que son de evolución muy rápida, muy catastróficas, por ejemplo la meningococemia, que tienen lesiones en la piel, y lo mismo ocurre con con las articulaciones, ¿ya? Pacientes con artritis sépticas tienen que tener un estudio mucho más amplio, por ejemplo, ya lo más probable es que tengamos que hospitalizarlo, realizar un aseo, tomar un cultivo. Entonces, la verdad, siempre acotado a el foco del paciente, pero siempre en detalle, buscando los detalles que pueden establecer ya la diferencia entre un paciente que está bien, entre comillas, con fiebre, y un paciente que está grave con fiebre. Entonces, es importante siempre hacer un buen examen físico. Y ahora, em, un caso en los que tenemos que tener bastante ojo cuando nos acercamos a examinar son los pacientes adultos mayores, ¿ya? Los pacientes adultos mayores, en su mayoría, un 10 o un 20% consultan por fiebre en el servicio de urgencia. Muchas veces estos casos van a ser de causa bacteriana y lamentablemente de estos adultos mayores que consultaron en el servicio de urgencia, de un 70 a un 90% de los pacientes van a ser hospitalizados y al mes de un 7 a un 10% de los pacientes que quedaron hospitalizados van a haber fallecido. Entonces, los adultos mayores de la población en la que tenemos que tener más cuidado son los pacientes que más vamos a ver muchas veces en los servicios de urgencia, incluso ahora mucho más que los niños, debido a los cambios de nuestra pirámide demográfica, pero tenemos que pensar también que muchas veces los adultos mayores no consultan en el servicio de urgencias por fiebre, sino consultan por delirium. ¿Ya? Y las familias o nosotros mismos como médicos ignoramos, como agentes de los equipos de salud, ignoramos que los pacientes con adultos, los adultos mayores, su fiebre es distinta a los adultos, ¿ya? Muchas veces ellos no hacen fiebre por esas alteraciones, por ya condiciones fisiológicas de su sistema inmune, o cuando hacen fiebre son valores como 37,3 que para ellos ya es fiebre, y esto pasa totalmente desapercibido. Entonces, muchas veces consultan por delirium en el contexto de la fiebre y esto es ignorado. A veces el motivo de consulta del paciente adulto mayor es delirium, no fiebre. Y sacando una buena historia clínica así, detectamos que el paciente sí tuvo fiebre en algún momento em, y lo más probable es que sea de causa bacteriana y ese paciente lamentablemente ya tiene que quedarse, no solamente por el delirium, sino hay que estudiar la causa del delirium. Entonces, esto es importante. Ya los adultos mayores son un grupo de riesgo. Cuando tenemos un paciente adulto mayor tenemos que tener más cuidado aún, em, porque se complican muy rápido. Y lamentablemente, ¿qué exámenes podemos tener o qué nos ayuda cuando tenemos un paciente con fiebre? ¿Qué exámenes podemos solicitar? La verdad, lo mismo, estamos bastante, como médicos de urgencia, estamos bastante atados de mano, porque las primeras 24 horas nuestros exámenes de sangre, por ejemplo, que siempre podemos ocupar, son nuestro caballito de batalla de la urgencia, que son el hemograma, por ejemplo, la PCR, la procalcitonina también la quise agregar, pero ya eso se ocupa en pacientes ya que están hospitalizados, tienen bastante mala sensibilidad. ¿Ya? Muchas veces la sensibilidad, por ejemplo, del hemograma tiene un valor predictivo positivo de 26%, contiene una leucocitosis sobre 12.500 para infecciones bacterianas, o sea, es bastante mala. Lo mismo ocurre con el concepto de infección izquierda, la PCR tiene un 47% de sensibilidad para una infección bacteriana, y lo mismo la procalcitonina. Afortunadamente, estos valores mejoran un poco cuando tenemos un paciente que ya ha tenido más de 72 horas de fiebre, la sensibilidad y la especificidad de la PCR aumentan, pero tal como dice ahí, la verdad es útil como un complemento diagnóstico para sospechar una infección, especialmente si es bacteriana, pero por sí sola no hace el diagnóstico. Lo mismo ocurre con el hemograma. La propilcitonina aumenta un poco más la sensibilidad y aumenta bastante la sensibilidad y la especificidad también. Pero lo mismo, siempre tenemos que tener en cuenta la temporalidad de la fiebre y es importante por lo mismo realizar una buena historia clínica y un buen examen físico y establecer la cronología y el tiempo de evolución de que cuánto del fiebre de nuestro paciente. Entonces, finalmente, ante este gran monstruo que es la fiebre, ¿qué hacemos nosotros como médicos que trabajan en la urgencia? Primero, establecer si tiene fiebre. Si tiene fiebre y vemos al paciente hacer una buena evaluación primaria, muchas veces no hacer una buena evaluación primaria, pero sí ver cómo está nuestro paciente, evaluar su apariencia, la circulación, cómo se ve finalmente. Si está inestable, bueno, ahí ya nos cambiamos completamente de track.
iniciamos la reanimación, iniciamos un manejo, pensamos ya en shock séptico, iniciamos antibiótico antes de la primera hora porque estamos en un paciente grave con fiebre y donde la causa bacteriana puede ser una causa muy probable, entonces siempre manejarlo así. Antibióticos, obviamente, de acuerdo al foco de nuestro paciente y si ya tenemos un paciente que tiene un shock profundo, que no tenemos un foco, iniciar antibióticos de amplio espectro. Muchas veces en los servicios de urgencia de APS no tenemos estos antibióticos de amplio espectro, pero sí es importante esto porque aumenta la sobrevivencia de nuestro paciente. Ahora, si tenemos un paciente que está estable, ya ahí podemos comenzar a conversar. Primero siempre establecer si es un grupo de riesgo, paciente inmunosuprimido, paciente adulto mayor, los cambiamos a otro track de fiebre y tenemos que pensar que ya ese paciente sí o sí va a tener infecciones mucho más graves que un paciente inmunocompetente. Tenemos que realizar una buena anamnesis y un examen físico. En base a esas tres cosas tenemos que establecer si el paciente tiene un foco. Si tiene un foco, tenemos que iniciar el estudio según un foco, según el foco que tiene el paciente, buscar las complicaciones de este foco y bien, ya, estamos bien. ¿Qué es lo que ocurre si no tenemos un foco claro ya? Ya, eso es importante, porque si es un adulto mayor, las posibilidades de foco que tenga son, por ejemplo, sistema urinario, algún tipo de infección urinaria, perdón, algún tipo de infección respiratoria. Desvestir a nuestro paciente adulto mayor, no nos olvidemos que los adultos mayores pasan muchas veces tiempo postrados y eso puede desarrollar úlceras por presión. Y los cuidadores muchas veces están sobrepasados al cuidar a un adulto mayor y como están sobrepasados, se pasan desapercibidas estos focos cutáneos como la UPP. Entonces siempre es bueno desvestir al paciente, ver si tienen las zonas de apoyo o lesiones, es importante. Las otras infecciones que pueden tener muy probables siempre son del sistema, las zonas intraabdominales y finalmente el cerebro, que igual es bastante catastrófico. Pero ¿qué hacemos si es un adulto? Y cómo establecemos el foco, si no tiene un foco, cómo podemos establecer y cómo podemos establecerlo según la cronología, eso es importante. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente con una fiebre de menos de 24 horas de evolución? Podríamos darlo de alta, sí, con antipiréticos en domicilio, un control dentro de las siguientes 24 a 48 horas, explicándole que lo más probable que dentro de unas de las siguientes horas pueda desarrollar ya un foco, claro, y el origen de su fiebre. Pero es importante también que le demos de alta con signos y síntomas de alarma. ¿Por qué? Porque hay patologías que pueden matarlo dentro de las siguientes 24 horas antes del control y una de esas es la meningococcemia. ¿Ya? La meningococcemia es una infección sistémica, es fulminante, está causada por la Neisseria meningitidis, que puede presentarse como una bacteriemia, puede presentarse como una sepsis meningocócica y se puede acompañar o no de meningitis. La verdad es una emergencia médica, tiene una alta mortalidad, tiene una presentación clínica que tiene una fiebre de inicio brusco, escalofrío, malestar general. Y lo más importante son la aparición de estas lesiones, esta púrpura o petequias, que son muy características, que inician generalmente en tronco y en extremidad y después pueden diseminarse. Entonces es importante explicar la presencia de estas lesiones, mostrarle estas lesiones a los pacientes para que ellos también estén atentos. La otra enfermedad que puede matar a nuestro paciente dentro de las siguientes horas es el hantavirus, ya una infección muy común en nuestra región, especialmente en Santiago, en la zona sur, que está provocada por estos ratoncitos de cola larga y donde muchas veces, como puede ver en esta imagen que salió en el New Journal hace poco, que la verdad muy explicativa, en donde la exposición y el inicio de síntomas son bastante diferidos en el tiempo. Entonces es importante preguntar a los pacientes si han tenido contacto o si han estado en zonas que han estado encerradas durante mucho tiempo, que donde observaron heces de ratones, si han estado en lugares en oscuridad o si han ido de camping en zonas donde tenemos donde tenemos registros de ANTA, especialmente en la época de verano y de invierno. Muchas veces la gente cree que el ANTA es una enfermedad de invierno, no, también es más común muchas veces y el mayor registro de mortalidad se ha observado en verano. Entonces es importante preguntar siempre a los pacientes hace cuánto estuvieron o si en algún momento lejano desde la consulta estuvieron expuestos a, a contactos con ratones, ¿ya? O en zonas con contacto.
donde pueden haber una población de ratones. ¿Y qué ocurre con el paciente que tenemos ya 24, más de 72 horas de evolución? Siempre es bueno estudiar cuándo fue el inicio del foco, establecer el tiempo, hacer una buena evaluación primaria, una buena historia clínica y también establecer ya la cronología de los síntomas, o sea, cuánto comenzaron, desde cuándo están así, qué fue primero, qué fue después. Y acá los exámenes sí nos pueden servir, la PCR, el hemograma, exámenes de orina, radiografía de tórax, sí nos pueden orientar ya a cuál es el foco del paciente y tenemos que pensar cuáles son los focos más probables de fiebre ya de 72 horas de evolución. El foco respiratorio, como siempre se lleva la corona, es muy probable que lo veamos una radiografía de tórax, un TAC de tórax, no está de más para iniciar el estudio de un foco. También las causas genitourinarias, infecciones urinarias en los hombres que pueden muchas veces no sentir síntomas, también los adultos mayores, gastrointestinales y así sucesivamente. Por último, están las causas menos comunes, por ejemplo, la endocarditis, pero sí hacer un buen examen físico cardiológico nos puede orientar, por ejemplo, la presencia de un soplo de nueva aparición, puede orientarnos lesiones en las manos, muchas veces hay incluso esta mancha en el fondo de ojo, que son las manchas de Roth que pueden aparecer en contexto de una endocarditis. Entonces, y es importante siempre tenerlo presente, no obviamente es lo menos común, pero sí tenerlo presente cuando tenemos pacientes con fiebre en el servicio de urgencia. Entonces, como mensajes para la casa, ya para finalizar, importante en el paciente con fiebre, identificar grupos de riesgo, adulto mayor, paciente inmunosuprimido, paciente con antecedentes de viaje reciente o pacientes con antecedentes de uso reciente de antibióticos, motivo por el cual hay ocupado antibióticos. Tenemos que tenerles más ojo, estar más preocupados de ello, hacer ahí una historia clínica mucho más amplia, un examen físico mucho más amplio. Tenemos que actuar siempre de acuerdo al paciente al que nos estemos enfrentando y también al cuadro clínico que tengamos al frente. Buscar el foco y tener en cuenta las complicaciones de este foco que puede estar produciendo la fiebre. Y obviamente explicar en los pacientes que tienen fiebres de 24 horas, menos de 24 horas de evolución, cuáles son las patologías más urgentes, las patologías más emergentes que vamos a tener que explicar. No nos olvidemos de los fantasmas de la meningococcemia, del antivirus, que son enfermedades que se manifiestan inicialmente con fiebre, de corto tiempo de duración y que son las que son potencialmente fatales en un muy poco tiempo. Entonces, no nos olvidemos de explicar los signos de alarma cuando los demos de alta a los pacientes. Y obviamente nunca se olviden que es parte de de nuestra formación como médicos o parte de formación de nuestros médicos, especialmente si trabajan en la urgencia, siempre estratificar a los pacientes según el riesgo. Ya hay pacientes que se pueden complicar de forma muy rápida, de forma muy inesperada, y es nuestro objetivo y es nuestra misión estar atentos a estos pacientes que se pueden complicar. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Espero que les haya gustado la presentación. Les invito a seguir en nuestro Instagram de la beca de medicina de urgencias, que es urgencia.cs, y los invitamos a que vean nuestros videos en los canales de YouTube, donde tocamos temas de medicina de urgencia, y también seguirnos en nuestras redes sociales. Un gusto, muy agradecida por la invitación y que tengan una buena tarde.